Hola, ¿qué tal, justiciero y justiciera? Bienvenido a otro vídeo del canal de Enrique Ruiz Prieto. En esta ocasión vamos a tratar del despido. A petición, bueno, ¿por qué hemos elegido este tema? Pues porque el señor Interrogantes nos ha comentado en el anterior vídeo tutorial de las cotizaciones del autónomo que sí podremos hacer un vídeo explicando el despido improcedente. Y porque le han acusado supuestamente de robar a una empresa multinacional y por lo visto la abogada le ha comentado que es algo más frecuente de lo que parece y que él, no contento, él ha hecho unas alegaciones, han cerrado su caso y bueno, no contento, pues quiere saber un poquito cómo funciona el despido, etcétera. Lamento comunicarle, señor interrogante, que a pesar que está haciendo este vídeo, para hacerle un asesoramiento bueno para tu caso, necesitaría una consulta privada más que una consulta modo público, ¿vale? Por vídeo tutoriales. Porque hay que verlo en cada uno de los parámetros y exactamente, ¿vale? Pero sí es cierto que gracias a tu consulta se puede hacer un vídeo explicando el despido, cómo debemos actuar en las distintas fases del despido, para que un poquito sepáis cómo van y sepáis actuar. No vamos a poder aterrizar en cada una de las cosas, lo vamos a hacer un poco a modo de resumen, porque a pesar de eso va a salir un vídeo largo. El despido da para muchas clases. Podremos estar básicamente hasta 2 y 3 vídeos por lo menos, o 4 y 5, haciendo una serie como el de las nóminas, exactamente igual. Uno, otro. Entonces voy a hacer lo más claro posible y vamos a ir aterrizando cada uno de esos. Como yo ya hice un vídeo de cómo afrontar una entrada del blog de cómo afrontar un despido, vamos a partir de esa mini guía y después vamos ya aterrizando en cada una de las cosas, ¿vale? En primer lugar tenemos mi blog, como ya lo sabéis, el título se llama de cómo debemos actuar ante un despido laboral. Lamentablemente una situación que no le gusta a ningún trabajador o a casi ninguno, recibir una mala noticia de que le han despedido, ¿vale? Porque además es algo que genera mucha incertidumbre porque no sabe si verdaderamente va a encontrar un puesto de trabajo muy pronto, va a tener que agotar el desempleo o incluso más allá o ni tiene derecho a desempleo, ¿vale? Pero bueno, el tema del desempleo no lo vamos a tocar en este vídeo porque estamos atacando solamente el despido, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que saber del despido? El despido comienza con una acción verbal, normalmente verbal, ¿vale? Pero puede ser también ya por carta, hay dos modos de empezar, por parte de la empresa o del contratista hacia el trabajador o asalariado, ¿vale? Recibe una carta o verbalmente y le dice: Paquito, Funalito, no vengas más, estás despedido. Normalmente cuando es verbal, un poco engorroso porque normalmente se hace bajo público. Bueno, una situación un poquito que hay que tocarla con la cabeza, mantener la calma. A veces te pulsan el mismo acto y si eso ocurre, no te preocupes, te marchas, te han despedido y te marchas ese día. Pero al día siguiente tienes que, por todos los medios, conseguir tu carta de despido y asegurarte que aquello es tu jornada laboral. Imaginemos que esto ocurre el martes, pues el miércoles te levantas y vas a tu puesto de trabajo exactamente igual. ¿Por qué digo esto? Porque luego lo veremos que en caso que no lo hagas bien puede ser una causa de despido y a veces, no siempre, pero a veces los propios que despiden, o la propia empresa que despiden así, de este modo todo tan brusco, puede causar que una estrategia para que tú pierdas luego derecho, ¿vale? Entonces,
tanto trabajadores como empresa, lo recomendable para ambos, lo más sensato, lo que sigue bajo el criterio de la buena fe, es que redactéis una carta, se la entreguéis al trabajador, el trabajador la recibe y además tienen que figurar ahí los datos identificativos de la empresa, del trabajador, la fecha cuando se despide. Normalmente hay que dar un preaviso, hay que dar un finiquito también, el finiquito es obligatorio. Aquí hay un error generalizado que dicen, ¿cuánto me corresponde de finiquito? Y ven como que finiquito es la indemnización por causa del despido. No, es un error muy garrafal que existe a nivel de jerga laboral, porque el finiquito es la liquidación de la relación laboral, donde se incluye los salarios, las vacaciones y la indemnización, ¿vale? Las vacaciones pendientes, bueno, las prorratas y otra serie de argumentos. El finiquito no vamos a tratarlo ahora, porque daría para otros muchos vídeos, como calcular el finiquito, etcétera. De todas formas, el que tenga curiosidad, en mi blog ya hay el cómo calcular el finiquito, está publicado, si lo rastrean está, pero bueno, podemos hacer un vídeo si es de algo que es de vuestra preocupación, ya que es un tema que está muy en boca, etcétera, ¿vale? Cuando recibamos la carta, siempre debemos firmar las dos partes, ¿vale? Siempre. Otra cosa es que firmemos y hagamos con el finiquito exactamente lo mismo. Tenéis que firmar para dar constancia de que la habéis recibido, que pongamos una coletilla donde se indique de no conforme. No conforme es una coletilla que yo recomiendo como para darle a la otra persona que no está conforme con lo que está diciendo la carta. Entonces lo suscribes, se ve bien claramente que lo has rellenado, que la has recibido, la carta de despido, le pones no conforme porque piensas que la va a recurrir. A lo mejor luego ni la recurre, porque a lo mejor luego me llega a mí como abogado y me dice, oye Enrique, mira, me han despedido, estas son el finiquito que me han dado, esta es la indemnización, esta. Yo lo corroboro y te digo, es que esto está todo bien, Paco, que está todo bien, ¿qué vamos a hacer? ¿Sabes? Nos vamos a meter entre juicios. Que hay algo que esté mal, pues ahí ya es cuando el abogado lo puede hacer, el abogado o graduado social, o luego veremos el procedimiento un poco a bote pronto y en resumen, ¿vale? Porque hay diferentes profesionales que te pueden ayudar a tramitar tu despido, ¿vale? Ahora bien, lo que quiero saber que con esto ya tenemos la carta de despido y el finiquito, ¿vale? La carta de despido es lo más importante. Sin carta de despido, ¿cómo vamos? Imaginaros que os hacen un despido oral y no se niegan a daros la carta de despido. ¿Qué podemos hacer? Pues vamos, nos presentamos en nuestro puesto de trabajo, llamamos a la policía si nos vuelven a insistir que estamos despedidos y exigimos en ese acto que nos den una carta de despido. Nos darán una carta de despido y ya podemos ir a nuestro abogado de confianza, nuestro graduado social, al que sea, para que nos lo mire, para así ver que está todo correcto. Que no está todo correcto, pues ya emprendemos las acciones que sean correspondientes, ¿vale? La carta de despido vendrá el tipo de despido que tiene la empresa, ¿vale? Y ahora venimos, ya dejamos el blog, ¿vale? Y ahora vemos unos cuadritos para que lo veáis, ¿vale? Y luego reforzamos lo del blog, ¿vale? Los tipos de despido. ¿Cuántos tipos de despido existen? Pues existe el despido disciplinario, que son los contenidos por el artículo 54 del Estatuto de los Trabajadores. En ese, sí, ahí vienen los supuestos tasados por los cuales una empresa no puede despedir disciplinariamente al trabajador. En este caso, ¿qué pasa? Que se ahorra la indemnización por despido. El trabajador puede tener paro en caso que tenga los requisitos para disfrutarlo, pero no va a cobrar ninguna relación. Y además, por cada parte disciplinario puede sufrir el trabajador una sanción económica
que será rebaja de parte de lo finiquito de lo que queda adeudado de la relación. Porque nunca te despiden, bueno, o casi nunca te despiden el día 31. Entonces, ¿qué pasa? Si te despiden el día 31, bueno, pues el finiquito sería tu última nómina y poco más, en este caso de despido disciplinario. Pero si te despiden el día 10, pues del 1 al 10, aunque tenga causa disciplinaria, a ti te corresponden cobrar del 1 al 10. Ahora bien, la empresa, con su poder disciplinario, porque tiene poder de disciplina, eso ya es un concepto que muchas veces se pierde y muy interesante para explicarlo en un vídeo, pero tampoco podemos explicarlo aquí porque es que todo el derecho laboral está interrelacionado y ahora vamos a atacar solamente el despido. Si algún concepto de esto os gusta o queréis que lo desarrolle, en los comentarios pues ahí me decís, como el señor misterioso, me decís, oye, quiero que profundice este concepto. Entonces yo haré un vídeo sobre ese concepto, ¿vale? El despido disciplinario, imaginaos que en la carta te pone que está despido disciplinario. Ahora bien, en la carta puedes poner misa. Ahora la empresa tiene que probarlo. ¿Cómo lo prueba? Pues lo tendrá que probar en el CEMA, y si en la conciliación laboral no se llega a un acuerdo, en un juicio, ¿vale? Porque ahí es donde se puede discutir exactamente las cuestiones y probar la inocencia del trabajador en causa de despido disciplinario, ¿vale? Imaginemos que el despido disciplinario es un incumplimiento grave, como dice aquí, es culpable el trabajador, y si ocurre, pues ¿qué pasa? Que no tiene derecho de indemnización y es un despido con una palabra que ahora va a salir, que es despido procedente. El despido procedente no existe, ¿vale? No existe en esta categoría. El despido procedente es lo que determina el CEMAC, el Centro de Conciliación aunque en el CEMAC pocas veces se puede determinar eso, porque ahí vamos con la parte contraria para, ya lo veremos ahora en el siguiente tema del procedimiento, para hacer una aveniencia o no. Y luego en la sentencia judicial, ahí es donde verdaderamente el juez va a dictaminar que un despido procedente. Procedente significa que procedía a hacer, porque las causas del despido disciplinario están perfectamente estudiadas y perfectamente tasadas y perfectamente casadas en esta ocasión. ¿Cuáles son estas causas del despido disciplinario? Bueno, pues tenemos aquí un cuadrito. Bueno, antes de meternos, vamos a ver los distintos tipos. Ahora, ¿cuál es el siguiente tipo? Tenemos el disciplinario, ahora tenemos el despido objetivo. El despido objetivo funciona exactamente igual que el despido disciplinario. Son por causas tasadas, que están estipuladas en el artículo 52 del Estatuto de los Trabajadores. Si queréis consultarlo, es muy fácil, os vais a la ley, busquéis el Estatuto de los Trabajadores, os vais al artículo 52 y ahí vienen cada una de las causas por las cuales puede ser despido objetivo. A diferencia del disciplinario, el despido objetivo no es que el trabajador sea culpable o no, etcétera, ¿vale? Puede haber causas que sean culpables, ¿vale? Por ejemplo, el retraso reiterado de impuntualidades, que esa puede ser objetivo o puede ser disciplinario en función del matiz, o puede que no sea culpable el trabajador, que sea por causas objetivas, por razones en vez de por causa objetiva por parte del trabajador, por parte de la economía o de organización o de planificación de la empresa, ¿vale? Si son causas económicas, la empresa tendrá que demostrar, lo puede poner en la carta de despido, pero evidentemente después tendrá que demostrarle al trabajador en el SEMA o en los juzgados que verdaderamente ese centro no funcionaba. Pongamos un ejemplo. Imaginemos que una empresa tiene varias sucursales y cierra una sucursal, la sucursal B, porque ese centro no es productivo. Allí hay 2 trabajadores y esos 2 trabajadores, carta de despido porque ese centro de producción no es rentable. Si la empresa os dará una carta con causas objetivas, de causas económicas,
pero después te tendrá que demostrar en cara de un juicio que esas causas son verdaderamente demostrables. Por ejemplo, el alquiler era muy alto, los números de ventas son muy pocos o escasos, nulos, los salarios de los trabajadores son X, siempre me sale negativo y al final cierro. ¿Este es un derecho que tiene la empresa? Pues por supuesto, lo mismo que los trabajadores, tenemos muchos derechos, tenéis muchos derechos, no me puedo incluir porque yo no soy trabajador, soy autónomo, y el autónomo no tiene estos derechos, son otros, diferentes. Lo mismo que los trabajadores tienen muchos derechos, las empresas también tienen muchos derechos, ¿vale? Cada uno tiene derechos y obligaciones. Y el poder de cerrar un centro porque funcionalmente, económicamente no funciona, puede hacerlo. Otra causa de objetiva es cerrar el centro porque la planificación, la organización, etcétera, no está adecuada a los nuevos cambios. Imaginamos que la profesión determinada donde tú estás, pongamos un ejemplo, la producción de leche, tienes aquí un centro, como lo que pasó con Puleva, tiene aquí creo que fue Puleva, tiene aquí un centro en Alcalá de Guadaira y tiene otro en Granada, pero el de Alcalá ves que no tiene las herramientas técnicas adecuadas para seguir la producción. Fue un poco discutible, pero bueno, vamos a poner que está más que atado, y entonces mueve a todos los trabajadores hacia Granada, que sí estaba bien atado esa causa. Aquellos trabajadores que no quisieran acudir de Sevilla a Granada, por cuestiones de peso, porque no querían trasladarse, podían optar por el despido objetivo, y entonces la empresa, por Yubariandi, etcétera, pues le da una indemnización y una carta, ¿vale? De despido. Se ven al paro, etcétera, ¿vale? Es el despido objetivo. Y ahora el despido colectivo es el otro concepto de tipo de despido que está regulado en el artículo 51, y el colectivo lo que significa es que no hay culpa de ninguna de razón de los trabajadores. Es básicamente como lo que os he comentado antes, de que verdaderamente la empresa cierra y despida a los trabajadores. Puede ser por causa económica, por causa de fallecimiento del empresario, nadie se hace cargo de esa empresa. Imaginaros que esto ocurre, y puede ocurrir, o porque el empresario se jubila y cierra la empresa y tiene derecho a cerrarla, ¿vale? Entonces ahí hay despido colectivo, ¿vale? Ahora, cada uno se puede discutir y todos los despidos funcionan exactamente igual, ¿vale? Una vez que se discute en los tribunales, la calificación de los tribunales se puede convertir en despido procedente, es decir, que procede o el despido disciplinario, o el objetivo, o el colectivo, o despido improcedente. El improcedente, ¿qué significa? Que es lo que el señor misterioso nos estaba comentando. El despido improcedente significa que las causas que están imputadas en el artículo 54 del disciplinario no procedían, con lo cual es un despido que, como no procede, tendrás que pagar la correspondiente indemnización del despido improcedente, que actualmente son 33 días de salario por año trabajado. El despido objetivo también puede llegar a ser improcedente, que el despido objetivo tiene 20 días de indemnización, pero si lo convertimos en improcedente cuando discutimos en el SEMA o en los juzgados, pues automáticamente ¿en qué se convierte? En 33 días de indemnización. Y después el despido colectivo prácticamente pasa exactamente lo mismo que el objetivo y lo podemos convertir en improcedente, ¿vale? Hasta aquí ya hemos visto los distintos tipos de despido, las distintas jergas de vocabulario que podemos tener. Recordar, disciplinario es por causas que un individuo o un pequeño colectivo de trabajadores están haciendo y tienen culpabilidad cada uno de ellos. Y entonces la empresa le da unos expedientes sancionadores para despedirlo. A los 2 o 3 expedientes sancionadores puede proceder al despido disciplinario, no a la primera. Aunque el proceso es un poco más complicado, porque el procesante tiene que llamar a los representantes de empresa, que ellos lo verifiquen, o a los delegados de empresa, ¿vale? Etcétera, ¿vale? Pero una vez que tenga tanta falta, puede despedirlo, ¿vale?
porque ya el tema sindical lo dejamos a un lado también para siguientes vídeos, en un momento dado, si queremos profundizar sobre esta rama laboral, porque verdaderamente sea de inquietud para la comunidad que me visualiza mi vídeo, ¿vale? El despido objetivo son por otras causas, que pueden ser deberse por causas problemáticas del trabajador. Imaginaros, no se adapta a nuevos cambios tecnológicos, llega muchas veces tarde reiteradamente, pero que son con causas justificadas. El despido disciplinario con causas injustificadas. El objetivo puede ser por causas justificadas, pero siempre está ahí que no, o la más frecuente del despido objetivo es que no se adapta a un nuevo cambio. Imaginaros, ponemos el tema jurídico, ¿no? Imaginaros que soy abogado, estáis contratados bajo una empresa, ha habido una modernización del sistema del LENEX, etcétera, y ahora vosotros no sabéis escribir demandas, entregarle y tal en un ordenador. Le hacéis un curso de formación a la empresa, se lo hace a ese abogado no puede, pese a hacer el curso, tampoco llega a hacerlo, y automáticamente dicen, pues señores, pues se procede porque no se adapta a los nuevos cánones de planificación, organización y producción técnica de la empresa. O puede ser por causas objetivas, pero un poco más, como la que hemos comentado antes, por causas técnicas de planificación, pero que se debe más al centro de producción y no a la culpabilidad del trabajador. Este despido lleva 20 días, 0 días por año de servicio, y el colectivo exactamente igual que y se pueden convertir todo ello en improcedente, ¿vale? Hasta aquí ya hemos hecho la recapitulación. Ahora vamos a ver un poquito las cosas para que veamos esas cosas y veamos después otros temas que también he tratado el vídeo y verdaderamente me gustaría explicarlo, ¿vale? La comunicación siempre se tiene que hacer por escrito. En el despido disciplinario se tiene que haber un expediente contradictorio previo, ¿vale? Que en el comité de empresa o delegado de personal lo tienen que verificar. Ese expediente se lo tienen que dar también en la carta de despido a los trabajadores para que lo puedan usar en los tribunales o en el CEMAP, y eso se puede discutir. Las causas, pues bien, aquí están todas en un número clausus, como se diría en derecho, donde son faltas repetidas o injustificadas de asistencia en puntualidad del trabajo, de disciplina o desobediencia del trabajo, ofensas verbales o físicas al empresario o a tus compañeros o a los clientes de esa empresa, transgresión de la buena fe contractual, así como el abuso de confianza en el desempeño del trabajo. Esto es de la buena fe contractual, por ejemplo, lo que le ha pasado a este señor, que le acusan que roba dinero de la empresa. Pues si le han acusado esto, pues tendrá que venir en un expediente disciplinario, y ese expediente disciplinario tendrá que estar justificado y que la carga de prueba recae en la empresa, ¿vale? De todas formas, eso luego hablaremos. La disminución del rendimiento normal pactado. A veces las empresas pactan unos rendimientos, unos objetivos, y por ahí puede venir también un despido disciplinario. Embriaguez y toxicomanía, viene drogado o borracho al trabajo, o porque acosa por razón de sexo o discriminación de origen racial, etcétera, a otra persona, ¿vale? Esto es lo que puede ocurrir en el despido disciplinario. Aquí después tenemos la calificación, ¿vale? De procedente, improcedente o nulo, porque el nulo también puede ser otra calificación que da los tribunales, ¿vale? Imaginaos que nos han acusado de disciplinario, vamos al CEMAP, allí no hay porque los despidos siempre el mismo procedimiento. Primero en la carta, lo han despedido, nos han hecho a patita a la calle, tenemos 20 días hábiles para preparar la papeleta del CEMAP. Una vez que preparamos la papeleta del CEMAP, tendremos una cita en el CEMAP. Allí tendremos que tener un pacto con la empresa, una conciliación previa, la cual se firmará en un acta, y en el acta podrá haber aveniencia, que de acuerdo, y ya se acaba el procedimiento laboral, el procedimiento del despido, o puede que no haya acuerdo. Si no hay acuerdo, o que la parte de la empresa no se compadezca, que también puede ocurrir,
el trabajador tendrá los 20 días restantes que no haya consumido en la papeleta para entregar la demanda ante los tribunales de lo social. Estamos hablando de despido, no de reclamaciones de cantidades, que no son 20 días, sino un año, ¿vale? En este caso, si el despido ocurre, pues el abogado o graduado social, que son los únicos que pueden tramitar este tipo de despido, ya los tribunales, anteriormente sí lo pueden hacer los asesores laborales que no sean graduados sociales y no sean abogados, pero una vez que ya pasamos el CEMAC, en el CEMAC podemos ir todos los hombres buenos. Hombres buenos pueden ser hasta tu vecino que no tiene titulación alguna. Pero ahora bien, si vamos al CEMAC y no tenemos acuerdo, esos días márgenes que nos quedan, los 20 días restantes que no hayamos agotado de los días hábiles, tenemos que buscar un abogado a prisa y corriendo o un graduado social para que redacte la demanda, o lo hacemos nosotros mismos para representarnos nosotros mismos, que los trabajadores pueden hacerlo, ¿vale? De todas formas no es conveniente, y en la demanda siempre es conveniente que vaya firmada ya por abogado o graduado social, donde venga ya asignado, ¿vale? Pues no lo puede perder. Pues en ese proceso, una vez que llegamos a la vía judicial, tenemos una fase de pruebas donde en el despido disciplinario, evidentemente el germen del juicio va a estar en que si es procedente o improcedente. Procedente si las faltas estas que estábamos comentando aquí tasadas están meramente probadas. Imaginemos que por los controles de horario sabemos que tienen muchas faltas reiteradas, pues podemos despedirlo. O es que combina varias de ellas, falta reiterada, pero es que me viene borracho y tengo pruebas de aquello. Cuando, evidentemente la empresa, pues cuando pasa alguna cosa de esta, siempre se aseguran de recabar las pruebas, más que los trabajadores. Y también como prueba pueden tener los propios testigos, que son otros compañeros tuyos de trabajo. Esto es muy frecuente que ocurra en el derecho laboral, que te traen compañeros de trabajo como prueba de testigo, ¿vale? Muchas veces presionados, otras veces no, etcétera. Pero ahí ya es un tema que cada uno piense lo que quiera. Si alguien se presenta como testigo, tiene que decir la verdad, con lo cual, si dice la verdad y los jueces la huelen, hay muchas técnicas para descubrirlo. Si la dicen, pues bueno, constituirá como prueba y podrán reforzar sus argumentos de causa disciplinaria. El trabajador pues tendrá que atacarla. ¿Cómo? Pues también vale con testigos. Las causas justificadas las puede demostrar con, por ejemplo, citas médicas, que ha tenido enfermedad, etcétera, para transformar del disciplinario al menos con causa objetiva, etcétera, ¿vale? De ahí ya depende del abogado que te coja, depende de tus circunstancias laborales, tendrá que ir preguntando para ir descubriendo cada una de las causas, ¿vale? En eso, si el juez determina que procede, pues no habrá indemnización. En el caso del despido indisciplinario, no habrá. Y entonces la empresa sale ganando, solamente pagando el finiquito de lo que quedara. En caso de que sea improcedente, ¿qué pasa? Que la empresa tendrá que pagar los 33 días de año por año de servicio, con las X mensualidades topes que existen, y entonces le está dando el juez la razón al trabajador, porque las causas disciplinarias no han sido verificadas, demostradas ante la prueba que se han llevado ante los tribunales, con lo cual la empresa tiene la facultad de despedir. De hecho se llega al despido, pero tiene que pagar la indemnización. También hay otra opción, que en caso que sea improcedente, siempre se abre la readmisión en caso de que las dos partes ahora lo quieren cambiar, que el trabajador tenga más poder que la empresa para decidirlo, ¿vale? Y la readmisión entonces tendrías que abonar desde la parte del despido. Imaginemos que el despido se produce ahora en febrero, el CEMAC se produce en abril,
bueno, en abril no, es muy tarde, en marzo, el próximo mes, porque mientras tenemos los 20 días se celebra el 1 de marzo, pero el juicio no nos lo dan hasta el 5 de junio. Esto puede pasar mucho en derecho laboral. Si eso ocurre, desde el 5 de junio que se produzca el fallo judicial como procedente, si se llega a la readmisión en vez de que la indemnización, se tendría que abonar tanto los seguros sociales como los salarios desde ahora, desde febrero hasta junio, ¿vale? Una vez dicho esto, bueno, aquí tiene los límites de hasta 24 meses, etcétera, ¿vale? Y aquí el nulo, ¿cuándo pasa? Cuando hay una causa de discriminación o que se produzcan los derechos fundamentales, se violen, ¿vale? Imaginemos que hay una embarazada que va a dar luz dentro de 2 meses, sabemos que se va a producir una baja y se produce ahí un despido, pues ese despido es nulo de pleno derecho, ¿vale? O bien que el despido haya sido de una persona que no sea el empresario, no procedía, ¿vale? Pues son cosas muy un poquito ambiguas, pero puede ocurrir, ¿vale? El despido nulo siempre conlleva la readmisión, nunca la indemnización, ¿vale? Ya he explicado el despido disciplinario, ahora vamos a ver el despido objetivo. Despido objetivo, pues prácticamente funciona exactamente lo mismo, el procedimiento es el mismo. Tenemos que llevar el CEMA con la acta de conciliación, tenemos que llevar la prueba de que no han despedido con causa objetiva, normalmente está en la carta, y a la carta se anexan una serie de informes si la empresa es seria. Si no es seria, pues te pasa una carta como despido objetivo porque tiene que poner alguno, y entonces una vez que tenga el despido objetivo, pues procede. Aquí en el despido objetivo siempre importante que haya un preaviso de 15 días, en el disciplinario no, en el disciplinario darte cuenta que como el trabajador está vulnerando los derechos de la empresa con sus faltas, pues verdaderamente no hace falta ese preaviso. ¿Por qué decía lo de antes de acudir al domicilio si no te dan carta de despido? Porque puede ser una estrategia de la empresa para que tú no vayas al oficio, porque te han despedido verbalmente, no te pasan finiquitos, no te pasan nada, no te pasan carta de despido, pasan 20 días, tú no has reclamado, y además tú has faltado 20 días al trabajo, con lo cual ya llegas a las faltas reiteradas y su argumento de despido improcedente, de despido disciplinario, ya está victo ok, y cuando lo vea un juez o lo vea el abogado laboral que lleva el CEMA de los funcionarios públicos, te va a dar el visto bueno a ese despido. Y el trabajador, ¿cuánto cobra? 0 de indemnización, ¿vale? Dicho esto, vamos a todavía comentar el despido objetivo. El despido objetivo te tiene que dar 15 días de preaviso. Tienes que tener una indemnización de 20 días por año de servicio, ¿vale? Hasta un máximo de 12 mensualidades. Las causas son ineptitud del trabajador, ya lo hemos dicho, la falta de adaptación a las modificaciones técnicas, amortización del puesto de trabajo. Estos son causas económicas, técnicas o organizativas de producción. Imaginemos que ya no llega, no es rentable ese puesto porque se ha automatizado, por ejemplo. Peligro con las automatizaciones de la empresa, que cada vez, bueno, ahí nos van a ir metiendo con robots, tareas informáticas que al final conllevan más despidos. Es un tema que no quiero entrar en ello porque da mucho que hablar. Depende del prisma donde te pongas y del trabajador o de la empresa te sale un argumento u otro, y este canal está para enseñar, no para posicionarnos políticamente sobre un tema, ¿vale? Entonces lo vamos a dejar ahí aparcado, lo de la automatización, pero la automatización está provocando despido objetivo, ¿vale? También las tecnologías están generando otros puestos de trabajo.
Singer dejo zanjado el debate de que puede, ¿vale? Y no meto ahí una cizalla, porque aquí deberíamos de ver cada uno de los aspectos en cada uno de los puestos para hablar con propiedad. O insuficiencia de consignación presupuestaria. Esto es cuando ya no tienes dinero, o por ejemplo, es una empresa que trabaja para licitaciones públicas, se le ha quitado la licitación pública y ahora no tiene para pagar eso, porque a ti te había contratado como indefinido para unos contratos de licitación. Las licitaciones públicas con la administración pública, esos contratos que tiene la empresa con la administración pública, se otorgan durante un tiempo. Imaginemos que es un contrato menor de un año, pues en un año tendrás el contrato indefinido con los trabajadores, pero fuera, si no gana otras licitaciones, pues podrá ser una causa para despedir, una causa objetiva, porque ya no tienes tarea para mantener esos trabajadores, ¿vale? Este trabajador puede pasar exactamente lo mismo que en el despido disciplinario. Puede declararse, una vez que lo verifique el juez, como procedente, había causa meramente justificada, y entonces se llega a un acuerdo, estaba más que de esto, y entonces la empresa tendrá que pagar los 20 días que ya tendría que haber tenido en el finiquito y el finiquito. Y entonces el trabajador no saca nada en lo juzgado, ¿vale? Improcedente, esto es si imaginemos que la calificación se pone como improcedente, es porque la causa objetiva, bien sea del trabajador o general, por causa económica, técnica, etcétera, si esto no lo tiene, pues puede despedir. Ojo, aquí la ineptitud del trabajador, que no lo he dicho, siempre para que este argumento la empresa lo tenga por ineptitud. Imagínate que es por un cambio tecnológico, tiene la obligación de dar primero una formación a ese trabajador. Si ese trabajador ya no hace la formación o la hace, pero a pesar de haberla hecho todavía hay ineptitud, es cuando tendrá la causa justificada. Si provoca que es causa ineptitud, pero después el trabajador no ha recibido ni la propia formación, pues evidentemente ahí el abogado que representa al trabajador tiene que decir es que la empresa tenía la obligación de hacer la formación, etcétera, no la impartió, tenía que de esto, no la hizo, no le ha dado el tiempo prudencial para adaptarse a las nuevas técnicas, patatín, patatán, patatán, ¿vale? Recordad que todos los cambios tecnológicos hay un curso de formación, decírselo a la escuela que hacen lo de la Fundae, que tienen un curso para todo, ¿no? Y si no lo tiene la Fundae, la empresa también está obligada a buscar otro curso. Y escuelas de formación existen a patadas, ¿vale? Y no es una crítica, ¿eh? Lo digo porque es normal. Existen nuevos conocimientos, pues lo que imparten docencia, se buscan nuevos cursos para ganarse dinero y además para dar la cualificación adecuada a los trabajadores que tengan, bueno, trabajadores o lo que sea, ¿vale? Al sector de la población de esa nueva tecnología, ¿vale? Ahora, el despido colectivo funciona prácticamente exactamente igual que los demás. El despido objetivo, colectivo, ¿qué quiere decir? A diferencia del otro, son los que se conocen como ERE, no ERTE, ERE, expediente de regulación de empleo, donde tienen que haber una serie de causas donde despidan a una serie de número de trabajadores. Para que haya un despido colectivo, tienen que haber, según umbrales, ¿vale? Que sean 10 trabajadores en empresas que ocupen menos de 100 trabajadores, el 10% de los trabajadores en empresas que ocupen entre 100 a 300 y entre 30 trabajadores en empresas que tengan más de 300 trabajadores, ¿vale? Si el cese de actividad se alcanza un total de la plantilla, con máximo 5, ya automáticamente ya también es un despido colectivo. Imaginemos que un autónomo que ha contratado a 5 trabajadores cesa su actividad
pero hay 5 trabajadores. Ya ese sería despido colectivo. Si el cinema tenía 4, camarero o cocinero, etcétera, ¿vale? 4 empleados, cesa su actividad del bar, ya no va a dar el bar, el restaurante o lo que sea, pues ese despido no tendría cariz de despido colectivo porque no llega al umbral de 5 trabajadores, ¿vale? Si ya es una empresa con más trabajadores, pues se sigue estos criterios, ¿vale? De este despido, ¿qué pasa? Aquí tenemos que ver que este tema es un poquito más complicado. El despido colectivo no es tan simple como el de las causas objetivas y el otro, y el disciplinario, porque está regulado en el artículo 51, pero también vemos que hay discusiones con los sindicatos. Esto no puede llevarse a cabo un despido abrumal, ¿sabes? De personas sin la negociación colectiva. Se excluyen de este cómputo, ¿vale? Del despido, lo que habíamos comentado antes, un despido disciplinario procedente. Imaginemos que un grupo de trabajadores, van a poner 5, que ya a partir de ahí a veces se considera, se reúne y entre ellos tiene el resto de trabajadores. Si tú despides disciplinariamente a cada trabajador porque todos han participado activamente de forma individual en esas conductas que son disciplinarias, ese despido no es colectivo. Por eso es muy importante que tengamos en cuenta las causas que se excluyen para que sean colectivos, ¿vale? Por ejemplo, baja voluntaria, mutuo acuerdo, baja incentivada o porque todos se jubilan, ¿sabes? Etcétera, ¿vale? Las que se están, pues normalmente son despidos objetivos que afectan a muchas personas. Cuando se expira en el tiempo de trabajo por los contratos de obra y servicio, sobre todo se producían, aunque ya los contratos de obra y servicio, según la nueva normativa laboral, se la han limitado bastante, bueno, desaparecen, y la temporalidad básicamente está muy limitada, pero bueno, podría ocurrir. Y de aquí pues lo que tenemos que decir es que exactamente pues, puede pasar lo mismo. Un despido que sea disciplinario como anterior, el procedente, se puede convertir en improcedente si las causas no están justificadas, y entonces si son más de 5 personas o 10 o lo que sean, pueden convertirse como despido colectivo procedente, ¿vale? Pagando las indemnizaciones correspondientes, ¿vale? Una vez que hemos dicho esto, ahora ya hemos visto como el proceso, ¿vale? Un proceso es siempre te dan una carta de despido, esa carta de despido tiene un finiquito con una carta, ¿vale? Son 2 documentos distintos, y una vez que tengamos eso, tenemos que comprobar los cálculos, si verdaderamente están bien o no, si las causas son verdaderamente o no. En caso que tengamos problemas, pues lo más recomendable es que desde el primer origen nos pongamos en contacto con un abogado o con un graduado social. ¿Por qué esos colectivos? Porque aunque el SEMA lo podamos hacer los asesores laborales solamente, porque vale uno que sea un buen señor, cuando tengamos que ir luego a los tribunales ya tenemos los 20 días esos consumidos de la papeleta, los 20 días hábiles, y tenemos que retomarlo. Si imaginamos que mientras hemos contactado con un asesor han pasado 10 días, hemos hecho la papeleta, pues una vez que tengamos el CEMA solamente tenemos 10 días, pero si encima en el CEMA tenemos un acuerdo que nos van a pagar una indemnización de 2 días, pero a los 2 días siguientes no lo han hecho, pues ya no tenemos 10, ya tenemos 8. Contactamos con un abogado y al final va a ser, el abogado va a tener que echar la demanda, pues 6 días o 4 no va a tener capacidad para preparar todo. Entonces lo recomendable, graduados sociales o abogados desde un origen. De esta forma os complicáis muy poco la vida, porque ellos os van a poder llevar el trámite exactamente. Y lo digo yo, que verá que yo soy abogado, pero mi padre es graduado social o era graduado social, y yo a este colectivo le tengo también cariño, especial cariño, porque yo verdaderamente, bueno, yo me he nacido en una familia de graduados sociales, ¿vale? Una vez que tengamos todo eso, pues lo comprobamos con el señor que queremos tratar. Si él considera, echamos la papeleta,
de conciliación, vamos al CEMA, allí habrá aveniencia o no. Si no hay aveniencia, no hay un acuerdo, o bien la empresa no se ha manifestado, depositamos una demanda en los tribunales de lo social, habrá una celebración a la vista con una conciliación previa, donde tenemos en derecho laboral, tenemos que llevar todas las cargas de prueba. Es decir, todas las cargas de prueba las tenemos que llevar el día del juicio. Si alguien no puede acudir, existen algunos mecanismos para luego pedirlo, pero tienen que estar justificados. Imaginemos que en el caso del señor misterioso, en el robo de esa persona, de esa multinacional, puede llevar testigos que afirmen que él no ha robado. Si ese testigo no marcha, que difícilmente los compañeros lo van a avalar, pero sí pueden ir a favor de la empresa, que eso es otra. Imaginemos que uno de ellos tiene COVID el día de, pongo la COVID porque está ahora de moda, pero también le ha podido pasar otra enfermedad. Tiene un gripazo o tiene lo que sea, ¿vale? Y no puede acudir al día de la celebración. Si tiene parte de baja, ese testigo, una vez que se haya celebrado el juicio a la vista, se deposita posteriormente con una declaración que él hace, y el juez, aunque ya no haya una celebración a la vista, podrá valorarlo en el juicio, ¿vale? Una vez que se valoren con ese súplico de nuevas pruebas laborales, etcétera, ¿qué pasará? El juez dictará una sentencia, a no ser que antes del juicio, en la conciliación previa, que se me ha olvidado comentarlo, el mismo día se celebra la conciliación previa. La conciliación previa es antes del juicio, se reúnen las dos partes, normalmente en los pasillos antes de la sala, discuten entre ellos, ven las pruebas que cada uno lleva, etcétera, y llegan a lo mejor a un acuerdo. Si llegan a un acuerdo, se van al secretario judicial y cierran el DT y se dicta una sentencia. Lo que ocurre que esa sentencia se dice de que no se acudió un acta de conciliación judicial, mejor. Y con eso pues tenemos como un fallo judicial, que no, si se celebra la vista ya tenemos sentencia judicial, y en la sentencia judicial pues nos pondrán que es procedente, improcedente, etcétera, según el despido, la categoría que haya dado. Siempre se puede impugnar un despido. Y ahora la pregunta: ¿puedo simular un despido? Esta pregunta la hago porque me la preguntan mucha gente, incluso llamando a la asesoría, que me da vergüenza que me llamen para este tipo de preguntas. Me da vergüenza porque simular un despido es una infracción administrativa, vamos a dejarla. Puede llegar incluso hasta ser delito penal según algunas circunstancias, pero normalmente solamente es infracción administrativa. Pero una infracción administrativa muy grave, donde empresa como trabajador, si pactan entre ellos un despido, pactar un despido significa pactarlo porque el trabajador se quiere marchar, ¿vale? Imaginemos que se quiere marchar, pero el trabajador, como no se quiere marchar de malas haciendo despido disciplinario, pacta con la empresa un despido y pacta para que él tenga derecho a paro y la indemnización, pues bueno, hacen triquiñuelas para después meterla en B y se la dan al otro. Eso es una falsedad, y como falsedad incurre en una infracción administrativa que se castiga con la devolución de todo el CEPE, pero a la empresa también se le castiga. Y la infracción es muy grave en la seguridad social de este tipo, son 10.000 euros por cada trabajador, pero que también el trabajador va a sufrir otra infracción, ¿vale? Más la devolución del CEPE de todo lo que haya cobrado. Con lo cual, ¿merece la pena simular un despido? Hombre, no. Y si yo soy empresario, vamos, soy autónomo, y como empresaria me ofrecen contratar a alguien para luego despedirlo para que cobre el desempleo, y te digo, no, me están metiendo en un lío, ¿sabes? Pero bueno, a mí me han llamado incluso gente de cómo simular un despido por teléfono, que no sé cómo se le ocurre a la gente llamar para esas cosas. Pero bueno, recordad que ya aquí, para finalizar, aunque no es nuestro objetivo, para el desempleo, ¿cuándo se pide el desempleo?
como en el finiquito, aunque un tema que no estamos tocando en este vídeo, pero bueno, se ha hecho más largo de lo habitual, en el finiquito te van a dar las vacaciones no disfrutadas. Imaginemos que la relación te tienen que pagar 10 días de vacaciones, porque todos los trabajadores tienen 30 días naturales, no hábiles, naturales, para disfrutar de vacaciones, lo que se traduce en unos 22-23, dependiendo del convenio, dependiendo de la empresa que sea, en días hábiles para disfrutarla. Normalmente la empresa determina unos 15 días que se tienen que coger una quincena, y los otros 15 días pues son más o menos flexibles para que tú te lo cojas los días con previo aviso, los días que tú quieras, ¿vale? Imaginemos que despedimos a un trabajador en marzo, y ese marzo no tiene el trabajador disfrutada ninguna vacaciones, ni en enero, ni en febrero, ni en marzo. Tiene 3 meses, ¿no? Pues si tiene 3 meses, lógicamente tiene derecho a vacaciones. Entonces, si tiene 30 días de vacaciones anual, ¿vale? Anual, con 12 mensualidades, o vamos a calcularlo por día. Bueno, vamos a calcularlo por mes para más rápido. Lo suyo sería por día, ¿vale? Tendremos que hacer una regla de 3. Si en 30 son 12 meses, en 3 meses son X. Y entonces haría 30 por 3 dividido entre 12. Le quedarían 7,5 días, que técnicamente en estos casos serían 7 días si no sale esta operación, pero dependiendo de lo que sea, pues se puede redondear, ¿vale? Muchas veces la empresa prefieren redondear 8, aunque la jurisprudencia dice que serían 7 en este caso, para evitarse de complicaciones. Pues si te dan 8 días en el finiquito, la empresa avisará al SEPE la notificación del contrato de terminación cuando finalicen esos 8 días. ¿Qué pasa? Que muchos trabajadores, con ansia de cobrar el desempleo, teniendo 30 días para hacerlo, lo que hacen es, bimba, he hecho los papeles del desempleo el mismo día que ya no voy a trabajar. Pero es que te quedan 8 días. ¿Qué pasa? Que después el DSEPE te llega la cartita y te dice denegado la prestación, porque no tienes todavía los días agotados. Si esto ocurre, tranquilidad. Cuando se agoten los 8 días, podéis volver a iniciar un nuevo procedimiento administrativo, porque el procedimiento administrativo del SEPE no se ha cortado. Entonces lo volvéis a iniciar, volvéis a echar la documentación y probablemente ya os den el desempleo. Recordad que para el desempleo, ya que estoy atacando esto, aunque no era el tema del competente porque el despido, recordad que para el desempleo es aconsejable estar inscrito, bueno, aconsejable, no es obligatorio estar inscrito como demandante de empleo. Si no lo estás, necesariamente tendrás que pedir la prestación, pero también inscribirte como demandante de empleo. Si no eres demandante de empleo, no puedes pedir la prestación, ¿vale? Dicho esto, ya hemos visto toda la evolución del desempleo, del despido. Hemos visto cada uno de los aspectos y ya ahí tendremos que algunos trámites que queráis, pues aterrizar solamente sobre ello, porque llevo ya 1 hora aquí hablando y la verdad que es que el despido da mucho juego, mucho, porque además no hemos tocado temas de otras cosas de despido. Aquí lo hemos hecho todo muy simplificado para que aprendáis los conceptos, ¿vale? Espero que estéis aprendiendo con mis videotutoriales y recordad que en los siguientes videotutoriales vamos a seguir hablando sobre el tema teníamos pendiente el tema de las prestaciones de la seguridad social, de cuánto nos queda y qué herramientas podemos hacerlas, tanto si somos trabajadores como si somos autónomos, ¿vale? Existen técnicas y vamos a hablar de los productos de ahorro. Esperemos que la siguiente semana podamos ya hacerlo, ¿vale? Venga, hasta luego, un abrazo chavalote y disfrutar mucho en este día. Hasta luego.